Buenas tardes, de nuevo en el canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Queremos agradecer a Cintia Gabay y a Denise León que se hayan podido reunir con nosotros a pesar de las distancias y afortunadamente para eso tenemos este canal para poder desarrollar y hablar de un tema muy interesante. Cintia Gabay está en la Universidad de Orleans, es investigadora asociada al Centro Marc Bloch de Berlín y además está celebrándose un congreso en Francia, que es las lenguas las lenguas judías que se hablan en varios lugares. Y se llama Congreso en Francia de las Judeolenguas y los Imaginarios Judíos entre América Latina y Europa. Con motivo de ese encuentro, Cintia va a reunir a varias poetas, como Denise León, pero también Miriam Moscona, que se van a reunir para poder desarrollar y hablar de toda su actividad. Denise León es poeta, es una poeta que trabaja en Argentina, que además está muy reconocida y tenemos varios poemarios suyos. Nos hubiera gustado tenerla aquí de manera presencial, esperemos que pueda ser en otras ocasiones, pero nos interesa mucho ese encuentro y ese diálogo. En primer lugar, que Cintia nos aclare, porque para muchos de nuestros oyentes es extraño ese concepto de judeolenguas, y también saber quiénes son en la actualidad aquellos poetas que ella considera que están trabajando en ese sentido. Y Denise, ver también cómo ella trabaja con la lengua y cómo se introduce de una manera natural dentro de su propio trabajo. Si ella se considera a sí misma una poeta sefardí, cuál es el pacto que ella establece mediante esa memoria de Sefarad y cuáles son además esas referencias que todos los escritores necesitamos para poder desarrollar y establecer un diálogo tan característico de, además de nuestra cultura judía, que se trata de esas voces que, como dice Philip Roth, detrás de cada judío hay cientos de voces que nos están hablando. ¿Quiénes son esas voces, Denise? ¿Cuál es esa habla, esa lengua, Cintia, que está allí detrás y que tú estás rescatando como investigadora? Por eso os dejo este diálogo a vosotras dos. Muchísimas gracias. Y al final del diálogo intervendré de algún modo de nuevo para dar ya una despedida, pero os quiero agradecer de nuevo que estéis aquí y que podáis desarrollar ese tema que se va a hablar en ese congreso, Cintia, que encontramos muy interesante y que además nos gustaría invitarte con las personas con quienes estás organizándolo para que nos hables luego de esas conclusiones. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Esther. Empiezo yo, Denise, si querés un poquito. Dale, adelante. Bueno, ¿cómo llegué yo, digamos, en mi investigación? Soy por un lado investigadora, por otro lado poeta, y con el paso del tiempo ambos ámbitos van confluyendo. Y también soy originaria argentina, aunque ahora vivo en Francia y he vivido en otros países. Pero algo que siempre me llamó la atención desde la infancia es la cantidad de lenguas que atraviesan mi experiencia familiar y social, empezando por el castellano y el francés, pero luego, por supuesto, el hebreo y otras lenguas que se fueron sumando cuando viví en Israel, el hebreo que despertó muchísimo y que pude aprender a fondo, el árabe que era parte de mi legado familiar y se despertó aún más viviendo en Jerusalén. Y luego, a raíz de mi investigación, comencé a estudiar Yiddish. Luego me trasladé a Alemania para seguir investigando, entonces agregué otra lengua y siguiendo leyendo literatura latinoamericana, me topé con las poetas latinoamericanas que trabajan el judeo español, que son fundamentalmente Denise León y Miriam Moscona. Ambas traen
experiencias muy particulares y muy interesantes, son las dos poetas de alto nivel. Entonces me interné, ¿no?, en este mundo y entendí mediante la investigación que hay un fenómeno muy interesante que es el de lo que yo llamo el judeo-español, o el nombre que le di, que es el neojudaísmo, pero simplemente es el judío español en América Latina en el siglo XXI. Y es un judío español particular en el sentido de que es como si estuviera viviendo una revitalización. O sea, no es que no estuviera el judío español antes, pero está surgiendo con otras formas, ¿no es cierto? Y la forma fundamental es el de la poesía y muy marcadamente en la voz de mujeres. Ahora, yo entiendo este fenómeno como parte de un fenómeno mucho mayor, que es el de la recuperación de las lenguas minoritarias, no solamente las judiolenguas, que fueron desapareciendo o están a punto de desaparecer a raíz de las colonizaciones, de los genocidios, de la globalización, que es un marcador muy importante, y que todo eso está marcado en lo que hoy en la investigación se llama el antropoceno, ¿no?, que es la era en donde el hombre y su tecnología, el hombre, y digo a propósito el hombre y no solo el ser humano, se apoderan, digamos, de la naturaleza, ¿no? Y la cambian, la modifican y la destruyen también. Entonces, en este contexto del antropoceno es donde suceden los genocidios, la colonización tan extendida, y donde vamos perdiendo culturas, vamos perdiendo lenguas. Y sin embargo, en el siglo XXI estamos viendo un cambio, que no quiere decir que estas lenguas lamentablemente vayan a persistir, vayan a perdurar, pero hay un intento, ¿sí? Hay un esfuerzo, una contracorriente, una resistencia a este fenómeno del antropoceno. Y bueno, en este contexto es donde yo me acerqué a la poesía de Denise León y de Miriam Moscona también, y comencé a estudiar por qué este fenómeno es particular. Me parece que no se trata solamente de una recuperación desde la nostalgia, sobre todo en América Latina me parece que no es así, sino que hay una verdadera renovación y revitalización de la lengua con sus propias características, y que por lo tanto es muy valiosa, y al mismo tiempo tiene la posibilidad de entrar en diálogo con otras literaturas de América Latina. Y bueno, por otro lado, no voy a entrar en esto porque es un tema un poco aparte. Estoy estudiando los fenómenos del judío español en literatura a nivel global, y en particular lo que me tiene en el Instituto de Estudios Avanzados en Orléans es que estoy trabajando en cuestiones de traducción al judío español, en particular el canto del pueblo judío asesinado de Itzhak Katzenelson, traducido al judío español por Arnau Pons, que es un traductor catalán, todo un poeta excelentísimo catalán, y el fenómeno se va ampliando. Denise. Bueno, primero agradecerle a Esther por la invitación, por la posibilidad, también por la presentación, igualmente a Cintia, y pensando un poco en la inquietud, digamos que la inquietud que proponía Esther al comienzo del diálogo,
Bueno, contar que en realidad cuando yo era chica creía que solamente en mi familia se hablaba ladino, judeo-español, creía que era una cosa familiar, digamos, vinculada únicamente con mi casa. Y para mí fue una sorpresa grande, digamos, cuando crecí, descubrir que en realidad, eh, bueno, el judío español iba mucho más allá de eso y tenía toda una historia, ¿no es cierto? Y estaba, podríamos decir, era una lengua como desparramada por los siglos, ¿no? Y desparramada por el mundo también. Eso fue muy impactante para mí. Y yo creo, digamos, o sea, creo muy profundamente que la poesía tiene un oído muy atento y una capacidad de recoger ciertas cosas que la historia oficial, digamos, o la narrativa no recoge, cosas que se le escapan. Y esas cosas que se le escapan a la narrativa histórica oficial tiene que ver con la experiencia, podríamos decir, con la experiencia del sufrimiento o con la experiencia de los vencidos o con la experiencia de pueblos, ¿no? Que han sido víctimas, como decía Cintia, de todo tipo de violencias y discriminaciones. Creo que en ese sentido la poesía es un oído atento y tiene la capacidad de testimoniar o de dar cuenta de esas experiencias, ¿no? Algo queda ahí, algo queda prendido en la lengua, algo queda en la manera de mirar. Entonces, cuando yo pienso por qué me interesó, digamos, por qué decidí escribir en judeo-español, que es la lengua de mis abuelos inmigrantes. Mis 4 abuelos vinieron de Turquía, específicamente de la ciudad de Esmirna, como la mayoría de los judíos sefaradíes que se instalaron en Tucumán. Bueno, porque yo vivo en Tucumán, en Argentina, en el norte, en una provincia muy chiquitita, y en ese caso la judería sefaradí tucumana está formada en un 95% por sefaradíes que vinieron de Esmirna, ¿no? Y que hablan una variedad específica del ladino. Y, digamos, en mi búsqueda estética, el ladino aparece de, como un modo de homenajear y de reconocer esa trayectoria, ¿no? La trayectoria de mis abuelos, la trayectoria de mi familia, y también como una posibilidad para mí de encontrar una voz propia. El ladino para mí está vinculado con eso, y al mismo tiempo yo creo que cuando uno hereda algo, cuando uno recibe algo, no se trata como de un movimiento pasivo, digamos. Para recibir, para apropiarse de algo, uno inevitablemente lo transforma, ¿no? Todo lo que está vivo, si la lengua está viva, está cambiando continuamente. Solamente las cosas muertas no se transforman. Entonces, no hay manera de recibir ese legado, esa tradición, esas palabras y apropiarse de eso sin transformarlo de alguna manera y introducir la mirada propia sobre eso. Por eso me parecía tan interesante este concepto que propone Cintia, ¿no? Para pensar lo que está pasando hoy en América Latina con el judío español. Ella propone esta idea de neoyudesmo. O sea, hay un elemento nuevo ahí, hay un elemento diferente que se incorpora, y me parece que eso es algo muy interesante para tenerlo en cuenta y para discutirlo y para conversarlo y para investigarlo, ¿no? Bueno, eso fundamentalmente, sí. Y yo notaba también en tu trabajo, Cintia, no solamente en tu trabajo como investigadora, sino también en tu trabajo como poeta, esto que estabas mencionando hace un momento, que es la preocupación por la multiplicidad de las lenguas, ¿no? Por estas lenguas menores, no solamente en el sentido de que quizá el número de hablantes que viven esas lenguas, sea pequeño, sino también menores en el sentido que dan cuenta de otras experiencias que no son, digamos, las experiencias dominantes. No sé si podrías comentar algo sobre eso. Sí, me gusta que hayas mencionado menores porque a pesar de que trabajo mucho el concepto cuando lo dijiste,
lo pensé más como en una escala musical, ¿no? Y de verdad que es así. Lo que sucedió fue que yo tenía todos estos sonidos, sobre todo de la infancia, de la adolescencia, viviendo sobre todo en Argentina, en donde estaban el húngaro y el rumano de mi familia materna, el yiddish que se escucha en el Buenos Aires del día a día incluso, ¿no? Y particularmente de la comunidad judía. El idioma de mi casa, que era el castellano y que también era el francés. Y los idiomas que se fueron, y el árabe, no tengo que olvidarlo, el árabe también estaba presente con figuras muy particulares, ¿no? O sea, cada idioma tiene como una identificación diferente, como vos decís, trae otras historias. Pero estaban en un registro menor a nivel musical también, o sea, pasaban en un... lo que llamo en mi poema, ese que te di a leer, Genealogías Habibti, como en un yuyoteo, quiere decir como en un murmullo, ¿no? O dentro del hogar, o en voz baja, o en secreto incluso, ¿no? Y para mí salir y empezar a estudiar literatura y empezar a estudiar lenguas implicó que esos sonidos tomaran fuerza y se pusieran, por decirlo así, al nivel musical que las lenguas mayores, ¿no? Que las lenguas con las que uno se maneja en el día a día, con las que escribe, con las que lee el periódico, que pueden ser el castellano, el francés, que pasaron a ser el hebreo, ¿no? Porque cuando uno vive en Israel, el hebreo ocupa un espacio fundamental, ¿no? Y continuo. Y de pronto esas lenguas menores que pasaban solo en secreto o en susurro, toman un lugar preponderante, se hacen escuchar y esto que le pasa a uno después de cumplir 40 años, me parece que no soy la única, que uno hace como una revisión del lugar de esas lenguas o de esas memorias que ocupaban la infancia y toman un lugar central, ¿no? Y más si uno es poeta, por supuesto, si uno es investigadora, y de modo casi como si hubiera una especie de llamado, ¿no? Estas lenguas se despiertan y empiezan incluso a hablar entre sí, que es lo que a mí me pasó, sobre todo a nivel de la poesía. Y en el fondo es un poco ahí donde vos y yo, Denise, nos encontramos, que fue cuando me pidieron en la editorial Huarán de Buenos Aires, Nicolás Braesas estaba buscando una traductora del judeo-español para traducir la obra de Ji Sang, un escritor vanguardista de Corea, de los años 20 y 30 del siglo XX. Él tiene un proyecto precioso que es traducir no solamente la poesía de Ji Sang, sino utilizar el método que él usó para resistir la colonización japonesa, que prohibía en realidad el uso del coreano. Entonces, él como resistencia mezcló el coreano con el japonés, tanto, o sea, a nivel gráfico también. Entonces, tiene un proyecto precioso que es donde él contrató a traductores, les presentó el proyecto para que tradujeran en lenguas mezcladas, lenguas mestizas, como lo son la mezcla del portugués y el castellano, ¿no? El portuñol, lo que llamó el belgrano Deutsch. Mezcló otras lenguas como el quichuañol, y tiene así, creo que hasta le puedo hacer propaganda porque tengo 2 de sus libros acá. Y bueno, me preguntaron si conocía una traductora del judeo-español. Y claro, es muy difícil encontrar traductores del judeo-español. Yo conocía gente que habla el judeo-español, que trabaja, que enseña el judeo-español, pero alguien que sepa traducir poesía en judeo-español
tiene que ser un poeta, y en realidad son pocos los que hay. Y como justo en ese momento yo estaba entrevistando a Denise León, la propuse a ella, ¿no? Como una opción, y para ella, vos ya lo contarás después, fue una nueva experiencia. Y en esa conversación con Nicolás Graesas, de la editorial Juarán de Buenos Aires, él me preguntó si existe algo así como una mezcla del hebreo y el castellano. Y yo le dije, claro, el hebrañol. Para él fue todo un descubrimiento, y yo le dije, en realidad el hebrañol no existe, pero lo hablamos muchísimas personas. Es decir, no existe en el sentido de que no tiene no existe la categoría, ¿no?, lingüística del hebrañol, y sin embargo, tanto en Israel como incluso en la diáspora, en centros judíos donde se maneja mucho el hebreo, donde se enseña en hebreo, o exiliados que llegaron a Israel, luego se volvieron a ir y se llevaron el hebreo, volvieron a Latinoamérica o a España, o incluso se fueron a otros países como yo, seguimos usando el hebrañol. Entonces ahí yo lo explico todo eso en el prólogo. Mi experiencia del hebrañol es súper intensa, porque en realidad mis hijos nacieron en ese entorno múltiple, y ellos produjeron un lenguaje que no se puede aprender, digamos, no se puede enseñar, quiero decir. Y ellos no solo mezclan el vocabulario, sino que conjugan verbos de forma hebraica, verbos castellanos de forma hebraica, viceversa. Incluso van inventando palabras que tienen raíces hebreas o al contrario. Y así fue que se desarrolló más este proyecto, y yo traduje en 2 versiones distintas al hebrañol la poesía de Gisán. De Denise León creo que también hiciste 2 versiones de El judío español, y se sumaron también 2 traductoras, Silvia Hansman y Nehama Barad, para traducir una versión al Castidish, que es una mezcla de Yiddish y castellano en Argentina, sobre la cual ya hay un poco de literatura, sí, anterior. Bueno, y así fue este proyecto. No me acuerdo cómo llegué a hablar de esto, pero hablando, ¿no?, de esta multiplicidad de lenguas y de cómo esto fue encauzándose en mi trabajo tanto de poeta como de investigadora. Me parece que podrías contar tu experiencia, ¿no?, tal vez con el modo traducción que para vos era más novedoso. Sí, bueno, primero que nada aclarar que no soy traductora en absoluto, que no me dedico a eso, que no sé nada de eso. Este proyecto fue un proyecto, la verdad, hermoso, muy interesante, muy divertido, y en mi caso un acto de osadía, un acto de osadía absoluta, porque yo no soy traductora, como digo, ni me dedico, ni me creo capaz de traducir, pero lo que intenté hacer es eso, más que un ejercicio de imaginación, tratar de imaginar cómo podía sonar el texto de este poeta coreano en judeo-español, que es una lengua que, como sabemos, no atravesó la vanguardia, digamos, o sea, no pasó la experiencia de la vanguardia. Entonces es todo un desafío tratar de traducir a un poeta vanguardista en una lengua como muy apegada, ¿no?, a los siglos anteriores. Entonces, bueno, primero que nada decir eso, que fue, bueno, eso, sobre todo un acto de osadía, y también que hay una cuota de juego ahí, un elemento lúdico que yo creo que también está en mi poesía, ¿no? Esta posibilidad de jugar con las posibilidades de la lengua y también con sus limitaciones, porque me parece que todos sabemos que una lengua no son nada más que un conjunto de palabras y una gramática, sino que cada lengua mira el mundo de una manera y dice las cosas, bueno, de un modo único y muchas veces intraducible. Hay ciertas expresiones de judeo-español
que cuando uno las dice o las escucha las comprende perfectamente, pero que si las tiene que explicar se vuelve muy difícil. Quiero decir, cuando, por ejemplo, yo quiero decir de esta persona que me está quemando la carne, digamos, o que tal persona es un quemador de carne, no es lo mismo decir que es molesto o que es insistente. Puedo utilizar, digamos, algunas palabras para intentar explicar lo que quiero decir, pero no dice lo mismo que decir que es un quemador de carne, o no es lo mismo decir que hiciste una sopa y te salió enyaguada, que decir que la sopa no tiene cuerpo. O sea, hay como ciertas expresiones que son, creo yo, intraducibles, que tienen que ver con el modo en que cada pueblo, ¿no?, mira el mundo. Entonces, eso, digamos, se vuelve evidente cuando uno hace algún intento de experiencia, de traducción. Para mí, bueno, fue muy divertido, y de hecho intenté 2 versiones porque había una que era como más apegada al original. Yo trataba de ser absolutamente fiel al original, y la segunda versión era una versión, podríamos decir, más libre o más poética, donde lo que importaba no era traducir palabra por palabra, sino tratar de recrear un poco la atmósfera que había construido este poeta, ¿no? Este poeta coreano que, como decía Cintia, bueno, en un acto de rebeldía opta voluntariamente por el mestizaje. Que me parece a mí que es toda una opción, ¿no? Que es toda una decisión esto del mestizaje, que yo lo defiendo. La verdad que a mí la pureza no me interesa para nada. Creo que las mezclas, bueno, son muy ricas, son posibles, dan resultados, creo yo, increíbles. Y por eso también en esto que vos planteabas del neoyudesmo, me parece que es muy interesante, porque cuando un poeta, digamos, del siglo XXI le interesa escribir en judeo-español, ¿a qué tradición va? O sea, ¿dónde busca? ¿Por dónde busca? ¿Cómo escribe un poeta en el siglo XXI que le interesa el judeo-español? ¿A dónde va? Y yo creo que en el caso de América Latina, no va tanto a las romanzas, no va tanto a las cantigas sefaradíes de la Edad Media, sino que va a la poesía. Y en la poesía encuentra inevitablemente la mezcla. Por ejemplo, se encuentra con el libro de Hellman, Dibashu. Hellman no es un judío sefaradí, Hellman es un judío ashkenazí, que en una situación de exilio, ¿no?, se encuentra con la poesía de Clarice Mikoski y decide escribir o decide experimentar con la lengua y escribir un poema en ladino. Entonces, me parece que como en la tradición o en los materiales a los que acude un poeta que esté interesado en el judeo español en el siglo XXI, está implícito el juego, la mezcla, el homenaje, la nostalgia, el testimonio, los fundamentos de la lengua, ¿no? La proximidad, pero al mismo tiempo la distancia que hay entre el español y el judeo español o el yudesmo. Entonces ya es de por sí una tradición impura, una tradición mestiza. Y a mí eso me fascina realmente, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Cintia, que también te has dedicado a estudiar eso. Sí, trabajé mucho este tema, como vos decís, de lo que yo creo que plantea Hellman, y me parece que se le ha dado menor importancia, que es esta relación espectral, en el sentido de espejos, ¿no?, entre el castellano moderno y el judeo-español, que es el espacio en realidad en donde circula la pluralidad, ¿no? O sea, donde hay cosas que son indefinibles. ¿Es esto castellano, judeo-español, o es un diálogo entre ambos, ¿no? Y eso es lo interesante, que permite de alguna forma un despertar en el lector y la lectora. Esa posibilidad de que no podamos definir si lo que está escribiendo Hellman es judeo-español o es castellano según la página, ¿no? Porque él ubica en las dos versiones
en páginas enfrentadas, realmente como si fuera un espejo. Y por ejemplo, hace poco yo estaba hablando de estos temas precisamente, y otro investigador me pregunta incluso casi ofendido, ¿no? Como diciendo, preguntándome si le parecía irresponsable de parte de Juan Gelman que se haya apropiado de una lengua que no es la suya y haya producido algo que en realidad no es judeo-español, ¿no? Y yo le contesté que en primer lugar aquí hay un juego, que no me parece irrespetuoso tomar una lengua que al final lo que produjo, que esto yo lo llamo, hay como una explosión o un evento epistémico en el sentido de que produce una novedad tan intensa, tan potente. El poemario de Gelman es del año 94, y esto viene en el contexto en el que él ya venía trabajando muchas cuestiones judías y voces judías del pasado lejano, y de pronto marca la lengua castellana con una voz que estaba, como yo decía antes, en susurro, ¿no? La pone a la misma altura. Entonces yo creo que lo que él hizo, además de que es un acto de creación, ¿no? Y por lo tanto no me parece irrespetuoso, sino que de alguna forma yo creo que dio un pie precioso, tanto para que poetas como Denise, como Miriam Moscona, pudieran dejar de susurrar esa lengua y comenzaran a decirla en voz alta, ¿no? Eso es lo que a mí me parece muy valorable en la poesía judeo-española, si se quiere, de Juan Gelman. Y porque él ya era una autoridad, ¿no? Uno de los poetas más importantes, ¿sí?, de la literatura argentina y de la literatura hispanoamericana. Porque él ya era autoridad, se abrió esta puerta. Y tal vez no se habría abierto si él no hubiese publicado este poema de Ibayo. Y entonces me parece que ahí hay todavía mucho, me parece que va todavía a tener muchos ecos, espero que así sea. No me extrañaría que surgieran otras voces en judío español, tanto en América Latina como en el resto del mundo, que las hay, ¿sí? Yo todavía no trabajé a fondo otros fenómenos, pero por supuesto que también hay desarrollos en Israel, y en Turquía y en Estados Unidos. Pero realmente es algo nuevo, me parece que es algo nuevo y que lo tenemos que rescatar y promover si es posible también. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Tal vez un poquito en relación a esto, ¿hacia dónde pensás, Denise, que va tu escritura en judeo español? Si tenés o un deseo a futuro o ya como vislumbrás un poco qué es lo que va a suceder con el judeo español. Bueno, con el judeo español, vos decís en mi propia obra Sí. Sí. Bueno, lo último en lo que estuve trabajando es un libro de poemas que se llama De muerte que no manque, que de alguna manera recupera la tradición de Edgar Lee Master, de la antología de Spoon River, ¿no? Edgar Lee Master es un escritor norteamericano, como ustedes sabrán, que construye, digamos, un pueblo imaginario y a través de los epitafios, de las tumbas de los ciudadanos de ese pueblo va reconstruyendo la historia, ¿no? Y de algún modo van dialogando también, los miembros del pueblo van dialogando entre ellos a través de esos epitafios, ¿no? Entonces, en De muerte que no manque, yo traté de hacer algo similar con el cementerio judeo-sefaradí tucumano, ¿no? Y trabajar a partir de las voces de los miembros de la comunidad, también desde epitafio.
me vi obligada, digamos, me vi obligada a alterar algunos nombres propios para no tener problemas con los familiares de esas personas, ¿no? Y para poder tomarme la libertad de contar esas historias y de transformarlas como yo quería. Eso es lo último en lo que estuve trabajando, digamos, dentro de la línea del judío español, pero bueno, yo también escribo en castellano, ¿no? No toda mi obra en judío español, pero en relación con el judío español, eso es lo último que estuve haciendo y que seguramente va a salir publicado ahora en la segunda mitad del año, porque la Universidad de Tucumán está recogiendo mi poesía reunida y eso ingresaría ahí con algún material en solitreo también, que es algo con lo que estuve experimentando en este último tiempo. Ahí la veo a Esther, que quizás quiere Sí. comentar o preguntar algo. Sí, yo quiero agradecer, la verdad, este diálogo. Me parece muy interesante lo que habéis sacado. También comentar que conocí a Juan Gelman en una ocasión que hicimos en el High Festival. Era antes de que tuviera un premio importante en España. Creo que era el Cervantes, que fue el que recibió. Y fue muy curioso porque ahí tuve una sensación extraña, ¿no? Con él, porque nos contó, primero que cuando le invitamos a hablar, nos dijo que él hablaba en centro sefarad encantado, pero que sus posiciones políticas con respecto a Israel habían sido controvertidas. Y le explicamos que no era un tema político, era un tema literario y él estuvo de acuerdo en participar. Pero precisamente en ese encuentro fue cuando nos habló de sus raíces judías y cómo había llegado al judaísmo. Entonces me di cuenta que el español y la cultura española y precisamente esa herencia española, tanto desde el origen a los exilios, eran las que le habían de nuevo reconfigurado y ha hecho que él entrara a la memoria judía a través de Sefarad, cosa que era muy curiosa porque muchos de nosotros llegamos a Sefarad a través del judaísmo, pero él llega al judaísmo a través de Sefarad. Y de algún modo ese poemario del que habéis estado hablando era su testimonio, lo que nos abría la puerta a dar una nueva idea, independientemente de si se trataba o no del judío español, de una nueva idea, de una nueva sefarad que se estaba configurando incluso dentro de estas herencias askenaz en otros lugares de habla hispana y cómo se llegaba a ese sefarad y ese judaísmo a través de otras memorias totalmente diferentes. Entonces me pareció muy interesante esa llegada a lo judío a través de Sefarad. Y oyendo a vosotros, sí que tengo una pregunta a vosotras dos, que desde el punto de vista a Cintia de poeta y a Denise que está trabajando con eso, porque a mí como escritora también me ha pasado muchas veces encontrarme con ese conflicto, ¿no? Por un lado está ese judeo español, en mi caso de la jaquetía, que en el norte de Marruecos se deja de hablar porque aparece el español y la jaquetía de pronto se configura como algo que superar porque el español se impone, el actual, y muchas veces te encuentras con la tesitura de que sí lo incorporo en mi obra porque hay algún personaje que sí lo utiliza, porque necesita hablarlo, porque precisamente está en su memoria, pero no manteniendo ese límite sin ir más allá, porque en mi caso sería impostado, porque no lo hablo, o sea, lo hablo como una lengua secreta, en el caso de Cintia hablaba del susurro, en mi caso hablo de la sombra, de cómo aparece como una sombra en mi propia lengua, pero si rompo la forma mía natural de hablar, sería impostarlo. ¿No os encontráis a veces con ese conflicto de esa sombra o ese susurro del que hablaba Cintia, que rompiera a lo mejor vuestra forma también de hablar, que puede ser además una trampa para nuestra propia literatura y llegar más allá a hacer algo mucho más sin tener esa obligación del mantenimiento de la memoria? ¿Cómo os encontráis frente a eso? Si quieres, Cintia, empieza tú y luego seguimos con Denise. Sí, me interesa mucho lo que decís, porque de hecho yo trabajo el concepto de impostura.
Y la impostura en literatura es casi sinónimo. Necesitamos de la impostura para poder crear algo nuevo en modo codificado, en el sentido en modo poético. De modo que no me parece que sea una mala palabra. En segundo lugar, estamos realmente en una urgencia, es decir, si nosotros no utilizamos la impostura y nos arriesgamos a crear algo nuevo, perdón, no a recrear, sino a crear algo nuevo en base a lo que hemos heredado o lo que hemos encontrado, ¿no? a raíz de la investigación, ya sea poética o científica. Si no damos ese paso, entonces estas lenguas, casi todas las judeolenguas, de hecho, se van a perder. Entonces, realmente es una pregunta ética, pero a mí la respuesta me parece clarísima. Es una necesidad y urge realmente cada día, o sea, no es algo que, no tenemos 10 años más. Es una situación extrema. Entonces la impostura me parece que es una estrategia de resistencia y una actitud vital, de hecho, que es digamos, la podemos encontrar en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero si no hacemos algo nuevo, nuestro mundo y nuestra historia van a perecer. Así que me parece muy interesante lo que dices. Sí, muy interesante la vuelta que le das a este concepto, ¿no? Y sí, es una resistencia, como dices tú. En tu caso, Denise, ¿también es una apuesta de resistencia o es una manera natural de jugar con la lengua? Bueno, justamente yo iba a decir que también vos hablabas de la idea de romper, y en el caso de la poesía siempre está rompiendo el lenguaje. O sea, me parece que no hay manera de hacer poesía sin romper el lenguaje, ¿no? Y, y me parece que eso, digamos, es fundamental y necesario. No sé si en mi caso funciona, me parece que sí funciona como un acto de resistencia en el sentido que planteaba antes, de que no hay manera de apropiarse de una tradición sin modificarla, sin transformarla, y creo que eso se produce bastante naturalmente. Yo no siento que en mi caso haya una impostura con respecto al judío español, porque o sea, es como que siento que lo recibí como en una corriente afectiva que viene de mis abuelos, lo recibí y lo transformé y y lo escribo del mismo modo que ocupa, digamos, un lugar en mi vida, ¿no? Cómo yo incorporo frases, palabras, esa manera de mirar el mundo está incorporada en mí, solo que está mezclada con otras cosas. Entonces, la verdad que no es algo que quizá no es algo que me angustie, pero que sí aparece muchas veces cuando uno hace lecturas o lee en determinados círculos y aparecen personas que te dicen, bueno, pero eso no es judío español exactamente, o eso no se hace así, o no debería escribirse de esa manera, o por qué lo haces de esta manera y no de otra, o por qué mezclas, eso es malo. Entonces, bueno, uno se pregunta y dice, o sea, ¿existe realmente otra posibilidad para mí que no sea, o sea, de recuperar la lengua y usarla, que no sea a partir de esta mezcla que tiene que ver con mi presente y con mi vida cotidiana? Y yo creo que no, ¿no? Creo que no hay otra posibilidad más que esa, no hay otra salida más que el mestizaje, ¿no? Eso creo yo. Pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que es una muy buena introducción. Sí que me gustaría, yo no sé si lo tenéis allí o no, pero sí que me gustaría, tanto Cintia como Denise, si podéis leernos algo breve para terminar acerca de vuestra propia producción. A mí personalmente me encantaría escucharlo de vuestra voz, con vuestra lengua, vuestra pronunciación, y dejar ya para terminar esa voz vuestra, que puedan oírlo aquellos que se acerquen a nuestro canal. Si quieres, Cintia, si tienes algo allí que puedas leernos. Bueno, había preparado un poema, pero no es tan cortito, entonces no sé si tienes tiempo. Bueno, no, tenemos tiempo, Cintia, nos parece bien que sí. lo puedes leer y luego pasamos a Denise. Vale, el poema se llama
Genealogías Habibti, lo escribí hace un par de años, y tiene que ver precisamente con esta apertura hacia esos susurros que comenzaron a tomar un espacio mucho más importante en mi vida en general, en mi poesía y en mi investigación. Dice así: soy semilla en la penumbra y en el silencio. Soy diáspora sefardí en las olas del tiempo. Soy espuma, soy resabio, soy el resto. El pueblo trujamán que ofrenda su alefato. Soy diáspora porteña, exilio cairota, masticando saudade y hambre. Navegando añorada en el río que limita entre dos países que cuajan francamente la vida. Soy quien observa el caos y quien cuenta los desastres, las apoteosis, las rebeliones, el Hurben, los desmayos, el gran desmadre del universo que mal habitamos. Patino, me resbalo de un dialecto a otro, anoto con recaudo la palabra tendresse entre sus cuerpos. Soy semilla hebrea en Berlín, soy pepa sudaca en Madrid. Me apersono en todas las ideas, las casualidades, los inmediatos. Soy diáspora en mi voz, en tu lengua, en sus ellos, nuestros lenguajes. Abrazo el error con simpatía. Me equivoco porque es equívoco acertar. Duermo en el ruido, chuchoteo el tango, fumo cilantro y canela. Apelo a la divinidad plural, sucursal del infinito. Desafino en Toledo, transformo el latín en romance. Cambio la historia de la colonia, trajino mis idiomas al mar. Soy simiente que canta, oh Collán, vengo de Pest, vengo de Transilvania. He sido Jerusalén. He visto latir en mi pecho la plaza ensangrentada de la moneda. He sido un cráter en la historia, una biblioteca donde meldo alejandrines calcinados. Soy acentos afiebrados e invento mi nombre cuando puedo. Soy las pelles tiernas de mi abuelo lanzadas en el puerto de Guayaquil por su padre refugiado. No vayan a acallarnos ya más los halcones. Soy semilla de Jama en Alepo, antes de su destrucción enajenada. Negra, negra me llamaban en Tudesco. Sí, soy negra azabache, porque fablo judesmo. Hay un eco de Estambul, otro de Río de Janeiro. Con llámaro amor, de a pie siempre voy. Parlo mil lenguas entonadas en el nombre de la nona, de mi nona apaciguada. Nous allons de puerto en puerto, piratas escarlatas. Tengo 5.781 hermanas encaramadas a mi miedo, a mi dolor, a mi susurro, a mi esperanza, nunca letargadas. Soy diáspora de un nombre griego y forestal. Soy diáspora, Walhagaziada. Fui Hazán en los sueños de Bagdad. Ahora orillo tierra sin libertad, libertadoras. Arremeto contra la blancura, Señor, porque soy tinta azabache, soy pez que silba, soy huracán sin prisa. Mi roaji. Dejo mis prendas púrpuras y blancas. Otro árbol. Me hundo en el mikve redentor, agua y poesía. Lengua de las lenguas, galut anonadada. Te busco en los remolinos que entraña la voz líquida. Tornaremos como Jamaniot,
el rumbo circular de nuestras diásporas. Una sola letra hará de puente, itinerancia. Bueno, yo voy a leer un texto que está incluido en el saco de Douglas, en la primera parte del libro, que se llama Luisa. Voy a estarme quieta para que nada se mueva. Yo, chiquitica. Yo en mi casa, asentada en la cocina. A través del humo que moja las ventanas, se escuchan las campanadas de las eclesias griegas. Voy hacia atrás para no saber lo que estoy tocando, para no saber que mi mano acaban mis dedos, que mis dedos están y muertos. Mi madre se me soltó de la mano como cuando se quitaba las pulseras. 3 meses dormimos juntas en el hospital, en una camica hecha de sillas. Tengo 11 años y voy hacia atrás. Veo el humo caliente de la cocina y me inunda el hueso amarillo de las naranjas. La cáscara es dura y mi madre, sudada, corta los gajos con un cuchillico esmolado. No son mis dedos. Me quedo quieta, pero la cáscara se desprende, la piel se desprende y brilla en la olla mientras la cuchara la menea. Esta va a ser comida para los pescados, dicen. Afuera cantan 10 hombres, mas aquí hay 2 y muertas. Precioso. Gracias.